me gustaría preguntarle a la magistrada Paz Pérez porque acá preguntan en el chat, ¿qué puede significar que el juez restrinja las observaciones a la prueba a unos pocos minutos? Y yo me gustaría hacer como, a partir de esa pregunta, una generalización. ¿Qué pasa con cómo se relaciona en el fondo la herramienta del litigante con la facultad del juez de dirigir la audiencia y de acotar los tiempos? Porque tanto el tiempo como un alegato de clausura o como un interrogatorio en que uno le digan, por ejemplo, tiene 5 minutos para interrogar a este testigo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ve eso, magistrado, desde la litigación y desde la judicatura? A ver, antes me gustaría referirme a algo que estaba planteando, que en familia yo creo que tiene una característica bastante especial, que tiene que ver con el tema de la incorporación de información jurídica en las observaciones a la prueba. Como les acabo de comentar hace un ratito atrás, el problema de la dificultad de las normas de familia, de apariencia sencilla, es que cada una de las premisas que constituyen las normas de familia están cuestionadas porque se basan en un modelo o una organización familiar que hoy día puede tener muchas lecturas en razón de normas constitucionales o normas de los derechos humanos que pueden dar una solución distinta a lo que uno puede observar respecto a una norma. Entonces, las observaciones a la prueba, cuando hay marcos jurídicos que están cuestionados o están en contradicción, y esa es la base fundamental de la discusión, es importante plantear o especificar cuál es el marco jurídico que se está utilizando, en qué sentido se utiliza, para los efectos después establecer sobre la base de esas ideas cuáles son los hechos que entienden probados o no. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, en mi opinión, en algunos casos es importante aportar información respecto de cuál es la manera como se está entendiendo la norma, qué elementos adicionales deben incorporarse en atención a otras normas para poder justificar que una lectura de los hechos tenga un sentido y no el otro que tradicionalmente se ha planteado. Eso para mí es muy importante eso. Respecto al tiempo en familia, yo no estoy de acuerdo con limitar la interrogación de los testigos a 5 minutos, porque pienso que eso puede afectar el derecho a defensa y entiendo que es una práctica que ocurre. Pero también soy enfática en plantear que muchas veces la interrogación de los testigos es absolutamente sobredimensionada a lo que se requiere. El objetivo de la interrogación de los testigos en materia penal permite establecer, por ejemplo, los hechos que se están discutiendo, si procedieron o no, si existen o no, etc. Pero en familia, la declaración testimonial muchas veces tiene que ver con otras penalidades específicas, más que los hechos puntuales. Tiene que ver con el tipo de organización familiar que estamos planteando. ¿Es una organización familiar tradicional o conservadora? O sea, tradicional o conservadora, o de una forma, o un hogar monoparental que se organiza de una manera. Entonces, uno con los testigos aporta cierta información del contexto familiar y por lo tanto, en ese sentido, plantear hechos específicos que además no están alegados en la demanda, es sumamente problemático. El derecho a defensa es abusivo, impacta en la tramitación de la propia causa porque se extienden las audiencias, lamentablemente por razones de agenda, que nunca he logrado comprender bien. Las audiencias de juicio, les cuento a mis colegas, que no se hacen en un solo acto. Entonces podemos tener audiencias de juicio fraccionadas incluso durante un año. La información que uno puede incorporar ahí está siempre en riesgo. Y por lo tanto, si hay un uso abusivo de un interrogatorio respecto de puntos que además ni siquiera están planteados en la demanda, de hecho que no están planteados en la demanda, es un uso abusivo. Y por eso entiendo que puedan haber colegas que restrinjan el tiempo de interrogación en los términos que te planteaba, aunque a mí en principio el tiempo no me parece limitarlo de esa manera. Ahora, respecto de las facultades del juez en relación a esta limitación del ejercicio de la función de los abogados que tramitan en familia, me parece que el juez tiene que tener en consideración para poder aplicar estas medidas de dirección de audiencia, en primer lugar, cuáles son los problemas prácticos que tenemos en la agenda. Un problema práctico que jamás vamos a poder desarrollar un juicio en una mañana completa porque eso está organizado de una manera que no es nuestra competencia y que no es posible por el número de audiencias que vemos. Si eso es así, lo que uno tiene que hacer es procurar que la información que obtengamos en cada sesión sea la más concentrada posible para no alargarnos el tiempo. Evidentemente, un juez va a perder información si lleva un año en parcialidad de una vez al mes conociendo un juicio. Entonces la idea es poder ser eficiente y en ese sentido me parece que restringir
preguntas impertinentes, de acuerdo a las normas legales, es una facultad no solo que es posible hacerlo, sino que se debe hacer en beneficio de la propia causa, para que la oportunidad de la respuesta sea la adecuada. Y no solamente eso, no solamente respecto a esa causa, sino también respecto de causas que están tramitándose paralelamente. Perder tiempo en preguntas impertinentes respecto de una causa implica también respecto a otras familias no poder ser atendidas oportunamente. Entonces, esos elementos hay que sopesar. Primero, que el derecho de defensa existe, hay que respetarlo por supuesto, pero que el uso abusivo de ese derecho impacta en la propia causa respecto de puntos que además no aportan centralmente para la solución del conflicto, impacta también en todas las causas que estamos viendo. Ese es el equilibrio que deberíamos mantener.